Bienvenidos a The Apicurious, el podcast de las APIs para todos los apicuriosos del mundo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo más dentro de la casita de las ratitas apicuriosas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos por el tercer episodio ya, a tope, y vamos con varios temas, ¿no? Ya sabes que la máquina no para nunca, hay muchísimas cosas como siempre, tenemos que seleccionar las mejores porque si no nos quedamos sin tiempo material para probar y también para la entrevista. Pronto inauguraremos una nueva landing, bueno, nueva no, de hecho no teníamos landing y vamos a poner la landing de los apicuriosos. Yo creo que la acogida que está teniendo ahora que tenemos el tercer capítulo, pues yo creo que está siendo buena por lo que nos dicen las estadísticas y por lo que nos dicen nuestros colegas apicuriosos. Sí, la verdad es que analizando un poco cómo funciona, hombre, no nos podemos quejar. Es una buena acogida y esperemos que vaya creciendo, pero bueno, vamos al lío, vamos al lío. Hoy tenemos una entrevista potente, ¿no? Un tema interesante, creo. La persona que viene es conocida, Y es muy es apicurioso. muy apicurioso, es muy apicurioso. O sea que bueno. Oye, volviendo un poco al tema de las noticias, ¿qué te parece si te cuento un poquito lo que ha pasado con nuestros compañeros de X? X, Alias Tweet. anteriormente conocida como Twitter y ahora como la casita de Elon Musk. Han lanzado una nueva API para los desarrolladores. Y esto tiene tres cosas importantes. De estas tres cosas, dos las hemos probado, la tercera no me la creo y la tengo que probar. Te voy a ir contando un poquito de qué va todo esto y te pongo al día, a ti y a nuestros apicuriosos. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Dale, que yo creo que es interesante compartir todo esto. Lo que quiere, en este caso, los compañeros de X es utilizar todo el conocimiento que hay en X, en Twitter, para trabajar el LLM sin tener que ir metiéndose dentro de Internet a saco, ¿no? Sino que todo su conocimiento lo está sacando de las fuentes de X. Ujú. ¿Qué necesitarías tú, por ejemplo, Alex, para decirte, oye, esta API va a molar más o va a volar Ujú. menos, pero si yo tengo que convencerte a ti para que la utilices, estás utilizando la de OpenAI, los modelos son más o menos igual de potentes, que no lo son, ¿vale? Tampoco quiero crear polémica aquí. ¿Qué necesitarías tú para irte de las llamadas al LLM de OpenAI o de Anthropic para irte a Grok? Hombre, yo como developer me gustaría poder probar, siempre, ¿no? Un poco cacharrear y estas cositas, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo me convences, no? Al final, yo creo que es interesante, ¿no? Que te permitan probar. Probar, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es ofrecerte créditos gratuitos, Ujú. $25 para jugar con ellos. Yo me he registrado, ya estoy gastando mis dólares y, ojo, para poder atacar a la competencia en el mercado de modelos, esta API, la suya, va a ser compatible con las de OpenAI y las de Anthropic. O sea, XAI, la empresa que lleva este modelo, Ujú. está facilitando a los desarrolladores la capacidad de traerse los trabajos a su nueva plataforma del LLM, sin tener que tocar nada. Ojo, cuidado, yo aquí pongo mi pequeño disclaimer. Yo he estado probando estos días la API, no solo la he probado, sino que he querido compararla con las de Anthropic y con la de OpenAI. OpenAI. Sí, y sinceramente sí que es parecida, pero no son iguales. Entonces, no sé realmente, tengo que profundizar más en el tema, vaya a ser que tengan alguna cosa por detrás que yo desconozco y prometo que intentaremos hacer los deberes en próximas ediciones. Pero yo me he dado cuenta de dos cosas. La primera, yo no lo veo 100% compatible. De hecho, lo que he hecho ha sido primero, me he ido a Postman, he cogido una colección pública que había y que salen todas las APIs de los LLMs del mercado, desde OpenAI hasta Grok, pasando por Anthropic y pasando por Mistral y por todo lo que sea. Si queréis, luego en las notas del programa os pasaremos esa colección. Una vez he visto la colección, me he ido a la documentación para generarme, como en cualquier otra llamada a las APIs, necesitaba tener mi authorization. Y luego lo que he hecho ha sido, mira, ya no he probado con Postman ni nada, porque al final me apetecía probar
la extensión HTTP request y simplemente te pones en la línea de comandos, le pones un documento de tipo HTTP y le pones post a la URL, le añades el content type, el vídeo que necesitas y le pasas los posts para hablar con el modelo. Y al final Ujú. Sí, sí. Y al final me he encontrado con diferentes cosas. Me he encontrado, primero, que es un poco lento, ¿vale? La performance, entiendo que habrá mucha gente metido ahí y tarda como 5 o 6 segundos Trasteando, ¿no? en responderme. Entonces, le he puesto un par de preguntas aquello chunguillas para que, bueno, para ver que realmente se ponía a trabajar. Y, por ejemplo, una de las preguntas que le he hecho, que le he formulado es, ¿cuál Ujú. es el significado de la vida, el universo y todo lo demás? Joder, qué forma de empezar, ¿no? Para hacer la demo. Muy bien. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido, le he lanzado, le he hecho una sin request y básicamente me ha contestado de forma muy cachonda, se lo voy a decir, ha dicho 42, ¿vale? 42, 100. 42, así. Wow, 42 es no sé si sabes, como hay una película, Guía del Autostopista Galáctico, que te dice que todo converge en ese número, ¿no? Entonces me la ha puesto ahí, ¿no? Ah, vale, vale, vale. No lo había atado, pensaba que era por la cara. Digo, ¿por qué 42? Entonces, de hecho, mira, vamos a hacer esto en riguroso directo. Voy a hacer el lanzamiento de la llamada y aquí lo que me va a devolver, ¿ves? Ya le he lanzado, ¿eh? Fijaros que todavía no me ha dado la respuesta. Ya os he dicho que tardaba bastante. Pues a ver qué dice. Vale, me dice, aquí a lo bestia, ¿eh? El significado de la vida, el universo y todo lo demás es un debate filosófico, teológico, científico y demás. Bueno, ahora aquí va a cambiar lo del 42, ya ha puesto otras cosas. Me lo ha contestado todo en un JSON que sale del modelo Grok Beta. Y finalmente, también lo que le he preguntado para probarlo un poco, ¿vale? Para decirle, vamos a ver si sabes que las IAs tienen a veces algún tipo de sesgo. Sí. Y le he preguntado también para volver a hacer la métrica y para hacer sus pruebas y tal, con el mismo identificador y tal, le he preguntado qué modelo de lenguaje es el que estás usando y cuál es, en tu opinión, Sí. el mejor de todos actualmente, ¿no? Me está diciendo que el modelo de lenguaje que él está utilizando está basado en Grok, ¿vale? Creado por XAI. Y luego me dice, opinión sobre el mejor modelo de lenguaje. Y me da diferentes opciones, dependiendo del contexto. Me parece bastante bien. Lo que me dice es que, ojo, cuidado, ya te avisa, ¿eh? Te dice, soy un poco parcial hacia mí mismo. Elon Musk, bien. ¿Qué dices? Creo que Sí, 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 ¿verdad? Dice, creo que Grok es excelente para proporcionar respuestas útiles y veraces, especialmente en el ámbito de la ciencia Mm. y de la comprensión del universo. Mi diseño se inspira en muchas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego lo que te dice, desde la escritura creativa hasta la programación, el modelo que más me gusta es Lambda. También está guay, que dice, bueno, conocido por su capacidad para mantener conversaciones que parecen naturales, tal, tal, tal. Mm. Y luego dice, para creatividad y versatilidad, aquí GPT-4 destaca con una conversación natural, aunque Lambda es líder, me vuelvo a decir. Y además aquí es donde ya empieza a enrollarse, ¿vale? Y habla como modelos como Codex de OpenAI son excelentes para las tareas de programación. En resumen, no hay uno mejor, sino etcétera, etcétera. Total, la prueba de Grok se usa más o menos igual que los otros. Sí que es cierto que puedes probar desde el minuto 0 con $25 de crédito. En cada respuesta te ofrece, por ejemplo, esta última, hemos gastado 59 tokens. Y al final, pues bueno, te ofrece la ventaja o no de ser totalmente compatible. Tenemos que tener en cuenta es que, bueno, como todos, ofrecen su producto en forma de APIs como productos. ¿Cómo lo ves, Alex? Pues muy interesante, la verdad. Yo creo que aunque tiene cada uno su recorrido, bueno, al final es otra puerta que se abre y otras APIs y otra IA y bueno, hay que estar. Yo creo que con esto nos tenemos que dar con dos cosas. Primero, que están intentando que las APIs sean súper compatibles entre ellas para facilitarle la vida al desarrollador. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos que tener también en consideración
es que el formato de producto en el que se vende la inteligencia artificial es APIs. Sí, sí. Esto realmente yo creo que puede dar otra dimensión a las APIs, la verdad. Y más con inventos como el famoso Aracho, ¿no? Que al final también hace estos workflows para que las IAs directamente pueden llamar a workflows para hacer N cosas sobre distintos endpoints. Yo creo que aquí hay todo un recorrido a explorar que será, yo entiendo que será la evolución natural de todo esto. Hubo una discusión hace unos días en LinkedIn en la que Benja El Granada. comentaba que no hay IA sin APIs y no hay APIs sin IA, y todo esto empezó a generar un debate. Pues sí. Pues sí, la verdad, yo creo que es un tema a explorar y que irán saliendo muchas cositas de todo esto. Igual que hay el tema de seguridad, creo que hay otro melón que tenemos que estirar y que de momento lo estás estirando tú, que es el tema de las IAs. Y van saliendo cosas, la Sí, verdad. de todas formas, ya te digo que bueno, que esto trae mucho debate. Ahora mismo no te voy a preguntar porque si no nos quedaremos sin tiempo sabiendo también quién viene después, porque el que viene después habla que no veas, ¿eh? La verdad es que sí, que da para mucho también esa conversación. Pues eso, sin más, comentar que quizá en otro episodio tenemos que ver si hay IA sin APIs o APIs sin IA. Yo también tengo de opinión. Ya iremos trabajándolo. Oye, cambiamos de nota. Venga, yo quería compartir, porque ya que luego nos vamos mucho de conversación seguramente, porque con el invitado que viene y con el tema y tal, da para mucho y nos alargaremos. No, yo solo que teníamos un análisis de Gartner y me gustaría comentar un poco los 4 cuadrantes y cómo han ido quedando un poco las empresas que salen ahí reflejadas, ¿vale? Que son empresas a nivel de market, de software y de management de APIs y de gobierno, de API security. Y bueno, era comentar un poco, ¿vale? Que nos ha llegado el cuadrante de Gartner del octubre Y el informe es sobre API Gateways, es sobre API... sobre esto, sobre el software de management y gobierno de APIs. O sea, Es un, no son gateways, sino no son gateways. todo lo que es el manejo de las APIs. Correcto. Y entonces aquí hay distintos cuadrantes, como en cada análisis de Gartner. Ujú. Existen los 4 cuadrantes, que existe el de los líderes, el de los visionarios, que yo, para hacer para que lo veáis, porque explicado es un poco mentalmente si tenéis en la cabeza el cuadrante de Gartner. El de arriba a la derecha sería el de líderes, el de abajo a la derecha es el de visionarios, ¿vale? Luego tenemos el de challengers, que es el de arriba a la izquierda, y luego tenemos el último, que es el de nicho, que es el de abajo a la izquierda, ¿vale? Si quieres empezamos por el primero, que es el de líderes, que es el de arriba a la derecha, Vamos a ver y cómo están posicionados, al menos no todos, porque podemos aburrir a la... vamos a ver un repasillo rápido y qué se destaca de cada uno y tal, y qué puntos fuertes tiene cada uno. El que sale más arriba a la derecha es el APG, ¿vale? Es el de Google Cloud, que destaca como ser un líder principal, con una oferta ya consolidada, con muchas funcionalidades avanzadas en gestión de APIs. También tiene la facilidad de integrar con Google Cloud y poner foco en la experiencia de usuario. Esto es un poco el resumen por el cual sale como líder arriba a la derecha según Gartner. Pero hay que decir que es el que más arriba está, pero no el que más a la derecha está. Exacto, pero sí que es el que está más arriba, por lo tanto, en teoría es el que es más líder, ¿vale? Pero bueno, al final están todos muy de la mano, ¿eh? Comentar con esto de API que, al igual que la semana pasada, recordamos que WSO2 tenía preparado su IA Gateway. Hablábamos también de que Kong ya había ofrecido el suyo. APG también tiene el suyo integrado con Gemini. En algún momento tendremos que profundizar en esto, Alex, porque si está integrado con Gemini, a mí me salta la pregunta de entonces la posibilidad, la feature esta que tienen el resto, de que puedes elegir el LLM que más el que más te aporte para
la tarea que necesites. Esto se queda todo reducido a un ámbito de Gemini y seguro que tienen otra solución y tendremos también que buscar y ver realmente cómo lo solucionan. A ver si en algún momento tenemos posibilidad de hablar con ellos y que nos lo Sí, cuenten. correcto. Vamos a ir abriendo. Yo creo que este análisis de Gartner nos dará pie a, pues, a ir debatiendo un poco con cada uno y ver un poco qué sale, ¿vale? De cada uno. A mí de los líderes, otro que me gustaría destacar, aparte de IBM, ¿vale? Que también sale como con una fuerte posición por la facilidad que tiene de integrar la nube híbrida y soluciones de API robustas, es el de Axway, ¿vale? Que es el siguiente. ¿Por qué? Porque es reconocido por Gartner por la fiabilidad de su plataforma de Amplify, ¿vale? Esto, De hecho, es una cosa que no hemos dicho nunca, pero lleva 2 episodios patrocinándonos el podcast. sí, correcto. Al final es esto, ¿eh? Ujú. También lo destacan aquí como muy potente porque está muy trabajada a nivel de gobierno y de reutilizar APIs, ¿vale? Y esto lo deja bastante bien, la verdad. Lo deja en buena posición. Luego tenemos a Kong, ¿vale? Que Kong Es el aparece, que está más a la derecha, ¿verdad? sí, aparece como el más innovador y flexible, ¿vale? Precisamente por su enfoque nativo en la nube y su arquitectura descentralizada, y por eso aparece en la derecha como más innovador, ¿vale? Luego ya tenemos, Están aplicando cosas bastante interesantes. sí, Si os acordáis, son los primeros de los que hablamos con el IA Gateway. ujú, También su nuevo modelo de Connect, que están apostando mucho desde hace ya un par de años, dejando el control plane en la nube y los data planes alojados en premise. Y yo creo que estas aproximaciones que están haciendo pues hacen que sea bastante flexible y que piensen mucho en la arquitectura. correcto. Sí, es así. Yo creo que están dando un paso más adelante en todo esto. Quieren ser más innovadores. Nada, destacar. Sorprendente la posición de SmartBit. Sí, la verdad es que sí, que aparece. Bueno, es la que está más centrada, por así decirlo, que es menos líder de todas. Sí, no se destaca mucho, ¿vale? No ha destacado mucho. Lo otro que me gustaría destacar es Salesforce con MuleSoft, ¿vale? Que es, bueno, es al final, Gartner considera que es una solución ya muy consolidada en integraciones empresariales y en APIs, y sobre todo sobresalen en entornos corporativos complejos, ¿vale? Donde hay que integrar Ujú. muchas piezas de software, tanto propias como de terceros, y bueno, parece ser que en esto MuleSoft pues es muy potente, ¿vale? Esto sería un poco los que le llaman líderes, ¿vale? Que es el cuadrante de arriba a la derecha. No sé si tú nos puedes explicar un poco, para no dar yo todo el rato la chapa, de los visionarios, ¿vale? Porque aparecen tres, que son los de abajo a la derecha, y bueno, Aquí comentar que si bien es cierto que todos los players que hemos dicho antes como líderes también podrían tener su gateway, aquí aparecen otros players que realmente, bueno, no son conocidos por su gateway, sino que más que nada por su herramienta y su forma de tratar las APIs. En este caso estoy hablando de Postman. Postman, que es el líder hoy por hoy en este cuadrante entre los visionarios, es súper popular. Los desarrolladores lo conocemos. como el agua, yo creo que Sí, sí. Postman, aunque, insisto, me ha gustado mucho la extensión esta de HTTP Request para Visual Studio. Y aunque no es una solución totalmente completa en la gestión de las APIs, pues sigue marcando tendencia. Al final, a veces, desde mi punto de vista, se aleja un poquito del open source bueno, pues para ganar dinero, entiendo. Pero todo el mundo cuando habla de colecciones y todo el mundo cuando habla de environment y todo el mundo ya sabe que estamos hablando de Postman, ¿no? Entonces, bueno, está en esa posición como visionarios. De hecho, está un poquito más atrás que Kong en lo que es a la derecha, más visionario Kong que Postman, pero ahí está. Luego también tenemos, en los visionarios tenemos también a WSO2. También es muy conocido. Realmente lo conozco desde cuando empecé a juguetear con APIs y ya te puedo decir que hace tiempo. Creo que sí, años. yo diría que, bueno, yo creo que WSO2 como tal debería llegar a tener unos 18 20 años, ¿eh? Pero bueno. Y
Y bueno, al final es conocido, pues evidentemente, por su flexibilidad. Hay que poner en valor, sobre todo, el hecho de que sus soluciones son en código abierto. No lo hemos dicho en Kong, pero Kong también, pero WSO2 también trabaja mucho el tema de código abierto, nada de propietario. Ujú. Y bueno, es muy escalable para incluso para empresas grandes. Entonces, bueno, no hay que poner, siempre ha estado ahí y ahora mismo pues sigue estando en la lista de visionarios. Solo aparecen 3 players en visionarios. Solo va yo, ¿vale? Está un poquito más enfocado a tecnologías modernas, Istio, Service Mesh, etcétera, y está ganando mucha atracción, sobre todo en la gestión de APIs avanzadas. La complejidad de las APIs solo yo la soluciona bastante bien. Pues estos son los 3 big players que hay, ¿vale? O sea, en la parte de visionarios, ¿vale? Los otros 2, pues como los challengers y los de nicho, pues Sí. no sé, Alex, ¿cómo los ves? Sí, yo nada, destacar un poco los challengers, ¿vale? Que al final son proveedores que tienen una buena capacidad de ejecución, pero que no tienen una visión tan innovadora, ¿vale? En confrontación a los otros. Aquí aparecen 4, a destacar Microsoft, ¿vale? Que pese a ser un gigante tecnológico, como todos sabemos, parece que tiene un enfoque más genérico de APIs con Azure API Management. Luego tenemos a SAP, ¿vale? Que sus soluciones también integradas, pero solo muy a usuarios de SAP. O sea, es un nicho muy concreto. Luego nos aparece aquí, bueno, saca aquí TIC, ¿vale? Que tiene un enfoque, según ellos, más práctico y robusto, ¿vale? Pero sin sobresalir mucho en diferencias estratégicas, ¿vale? De aquí aparezca en estos challenges, ¿vale? Y finalmente, el que realmente nos ha sorprendido a ti y a mí bastante es el de Amazon Web Service, ¿vale? Porque todo, El último, flipa, ¿eh? sí, el más a la izquierda de todos, que todo y que domina en otras áreas, ¿vale? Porque Amazon domina muchas cositas. La verdad es que su oferta de APIs, de API Gateway, por ejemplo, parece la menos destacada en comparación con todo su ecosistema completo que tiene, ¿vale? Parece ser que se están quedando un poco aquí atrasados el tema. Vale. Sí, bueno, hay que reconocer que AWS tiene, pues, es un big player y es súper potente en otras áreas, pero su producto de APIs, pues simplemente cubre el expediente y, Sí. y listo. Correcto. Y finalmente tenemos los últimos, ¿no? Que son los de nicho. Nada, quieres destacar tú mismo si quieres o yo. Bueno, aquí aparecen 3 players. Debo reconocer que hay uno que no conozco, ¿vale? Y es el que está más avanzado y a la derecha, uno que se llama Boomi. Según lo que no lo conocía, ¿vale? La verdad, según lo que dice Gartner, está más enfocado en integraciones que no en una gestión end-to-end y avanzada de las APIs. Habrá que poner un ojo ahí porque, fíjate, ha adelantado a Software AG, ha adelantado, Sí. mejor dicho, por la derecha. Software AG, que sabemos que es un player muy experimentado, pero de entre todos los líderes, ¿vale? Es el que parece como que menos innovador, como menos retador, no sé, está como ahí. Creo que le toca dar un golpe de timón y posicionarse en algún sitio. Está en el medio entre challengers y nicho, pero tampoco es ni líder ni tiene una visión de futuro como pueden tener Pues me va quedando un poco aquí entre medias, ¿no? Sí. Y finalmente, un player de nicho y sobre todo regional, que he tenido la oportunidad de participar en alguna charla allí en América Latina, que es Sensedia, Ujú. que está más enfocada a mercados regionales y de nicho. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que si eres una gran empresa, pues seguramente apostarás por big players, pero si eres una empresa no muy grande, mediana y tienes la necesidad, seguramente Sensedia puede ser una buena solución. Sí, yo creo que hemos hecho un resumen bastante, dentro de lo que cabe de todo el informe Gartner, bastante rápido, reducido, para aquí no dar todo el rollo. Pero sí, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Porque si no aburriremos y la gente empezará a desconectarse un poco, ¿no? Yo diría más, Y vamos a
vamos a por el tema, al tema con el que vamos a hacer la entrevista, ¿no? Al tema de, oye, vamos a ver la chicha, vamos cómo se automatiza un ciclo de vida, cómo se hace la integración continua, el versionado. Bueno, vamos a ver de qué va esto, ¿no? API Ops, ¿no? API Ops. API Ops. El invitado de hoy nos va a traer una visión muy clara de qué es y qué hace API Ops. Creo Sí, que es un vocabulario bastante nuevo, ¿no? Yo creo que está apareciendo aquí de golpe y que igual mucha gente no conoce qué es exactamente esto de API Ops y para qué sirve y bueno, si tiene algo que ver con DevOps o no. O bueno, yo creo que está bien, es muy interesante, creo que puede ser muy interesante. Bueno, pues sin más, si quieres, vamos a por él. Venga. Le hemos estado preguntando que cómo queríamos presentarle y aparte me ha dicho el puto amo de las APIs, pero esto ha quedado perdón. Esto ya no me lo guardo para mí, esto no lo va a escuchar nadie. Entre bambalinas. También me ha dicho que lo podía presentar como el tío que más tiempo libre ha dedicado a las APIs. ¿Esto está empíricamente demostrado o no? Pregunto. Fíjate, o sea, bueno, los que no me conozcáis, soy Marco Antonio Sanz, ¿vale? Pues, ¿Me voy a presentar yo ahora? Llevo 10 años. O sea, montamos la fundación de API Addicts hace 10 años. Empezamos a dar charlas de APIs desde que yo trabajaba en BBVA y eso es tiempo. O sea, hace 10 años empezamos a hacer eventos una vez al mes. O sea, aquí estás hablando a lo mejor de más de 80-90 eventos de APIs, colaboración, coordinación, etcétera. O sea, sí que, y todo gratis, no es que esto de hacer eventos. Entonces sí que se puede resumir, ¿no? En que soy, no sé si el más listo, más tonto, pero el que más le ha dedicado tiempo libre a la evangelización y un poco a la cultura de APIs, yo creo que sí, que tengo que estar ahí en el top 10, seguro. Nosotros, Rafa, ¿no? Que hemos trabajado, colaborado, participado en historias de Marco, podemos poner la mano al fuego, que yo creo que sí que es de los que, si no es el que más, de más horas ha echado en su vida gratuitamente a las APIs, la verdad. Yo todavía diría más, no es que hemos colaborado con Marco, sino que todavía estamos ahí en sus cosas, ¿eh? Sufriendo. Pero bueno, sufriendo. Bueno, Marco, pues vamos a la parte seria, venga, va. La parte seria. La idea era que te tenía que presentar como CEO de Cloud API Group, como Cloud API Group es un poco extenso y tiene diferentes cosas. Preséntanos tú, Cloud API Group. Muy rápidamente, al final, somos un grupo de empresas de nicho, para que tengáis un poco en cuenta, ¿vale? Es una solución diferente de mercado. Hay grandes empresas y nosotros hemos ido a una posición de verticales. Es decir, no quiero que todo el mundo sepa de todo, sino tienes una empresa, pues Cloud API, pues una empresa experto en Cloud APIs, arquitectura y API generativa. O Ematech, pues expertos en producto digital. Wola, expertos en marketing, ¿vale? Niyatane, expertos en selección de tequi. Y Vidatia, expertos en datos. Es así en sencillo, es decir, al final hemos hecho un grupo bastante interesante, ¿vale? Al final, que es bastante ya, va teniendo buenos números y lo que hacemos al final es especialización, ¿vale? Y de hecho, hoy donde pega y donde estamos trabajando en la parte de API Ops, eso todo en Cloud API, ¿vale? Que ahí sí que ya hemos recorrido 8 o 9 años trabajando, transformando empresas. Entonces, en ese sentido, yo me siento bastante orgulloso, ¿no? De poder presidir el grupo empresarial, que a su vez, pues, tiene una apuesta clara por producto digital, ¿no? Sabes que en este país, pues, a veces cuesta, ¿no? La gente o las empresas que importe A veces. ponga pasta. Pero el grupo ya más de 2 millones de euros puestos, ¿vale? Para hacer diferentes productos. Uno es API Quality, que le conocéis, nada, bastante. Pero luego tenemos Code Channel, tenemos otro producto que es Dev Insights, ahora hemos sacado uno que es PAM, que es un asistente de productividad, es decir, al final, a ver, no me puedo quejar porque estoy en un grupo, bueno, pequeñito, diríamos, pero con clara orientación a hacer productos digitales y a cambiar el mundo, ¿no? Yo siempre lo digo, que una empresa que dedique sus recursos, en vez de, pues, o sea, a forrarse y a vivir de puta madre, no sé si se puede decir, ¿notas? En vez de vivir súper bien, lo dedica a intentar innovar, cambiar el mundo, al menos tiene, por lo menos en mi caso, pues tiene mi admiración, ¿vale? Totalmente de acuerdo. De hecho, Marco ya nos ha introducido un poco el tema con el que queríamos empezar, que era API Ops. API Ops es un tema bastante en boga actualmente, pero no tengo muy claro qué es. Bueno, sí que lo sé, pero es que es la pregunta que teníamos que hacerte. Pues, Yo
yo quería preguntar esto, porque este vocablo sí que conocemos DevOps. Y Pues yo todo tuve esto. discusiones con los gurús, o sea, por internet, en LinkedIn, ¿vale? Que no sé por qué últimamente me da por debatir, ¿no? O sea, al final, a ver, nos gusta mucho conceptualizar, ¿vale? O sea, si fuéramos explícitos, API Ops no es API DevOps, ¿vale? O sea, es decir, debería de ser otro tipo de cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final ha derivado la parte de API Ops a una filosofía de DevOps aplicado a lo que es el ciclo de vida, ¿vale? Ciclo de vida DevOps de las APIs, ¿vale? Con sus propios steps, con su propia filosofía. Y para mí conceptualmente no es que esté bien, o sea, a mí API Ops debería ser otra cosa, ¿vale? Pero como nadie me hace caso y tampoco yo lo intento, pero no me hacen caso, pues acabo. Pobrecito, pobrecito. Pero es verdad, es que no le puedes decir API Ops. Sí, las API Ops son las operaciones de APIs, que es otra filosofía. Es decir, el propia operación, todas las APIs de operación, vosotros que habéis trabajado en empresas grandes, hay una filosofía en operación bastante complicada, pero no, esto al final lo que se denomina actualmente es API Ops, es eso, es la filosofía de DevOps aplicada al mundo de las APIs. Y es verdad que más o menos todo el mundo tenemos una serie de steps predefinidos, ¿vale? Que en general van orientados a metodología API First, que es otra metodología que es así que es propia nuestra, ¿vale? Que es al final, bueno, no tiene mucho misterio. La metodología API First lo que hace es primero defines lo que es el Open API y a partir de ahí necesitas sacar rendimiento a ese Open API, El ¿vale? famoso contrato. Eso es. Eh, y a partir de ahí, lo importante es sacarle rendimiento, porque si no le sacas rendimiento, al final la gente acaba hasta narices de un Open API complejo, muy enriquecido, pero si al final todo empieza a cero, ¿no? Y entonces se mezclan, ¿vale? De hecho, muchas veces no se sabe bien si la gente habla de API Ops o de API First. Sí. Al final, lo digo, la metodología real de desarrollo y definición es API First. Lo que es la propia, pues eso, la implementación de DevOps de lo que es el ciclo de vida, que no tiene por qué ser API First. Es decir, tú en el fondo en API Ops podrías no ser API First. O sea, eso es importante. Lo que pasa que hoy en día casi todo el mundo que está aplicando API Ops utiliza metodología API First, por lo tanto va muy de la mano, ¿vale? Pero bueno, son dos conceptos divertidos. API First ya no está de moda. Lo bueno que tenemos en las APIs es que cada año sacamos un concepto nuevo que es de moda y ya está. Pero Ah, aquí hablando de conceptos, yo recuerdo con Rafa un día hablando, acuñamos el término API Last, que yo no sé si en muchos casos podría acabar siendo factible, porque bueno, la experiencia nos dice muchas veces que esto, al final, bueno, API First está muy bien, pero sí, acaba siendo algo que está tan de moda, digamos, aunque creo que es muy clave, pero sí que es verdad eh, que está, bueno. está claro que el programa no está dando en la definición, sino como a ver, el pensar que definir una buena API es fácil, ¿no? Esto es como o hacer un documento de requisitos es fácil, pues no. Entonces, ¿qué ocurre? Que es complejo, se lleva tiempo, etcétera, ¿vale? Y tenemos que entender Pero esto, que yo creo que esto la gente se va dando cuenta más, ¿eh? Porque la gente, por ejemplo, está utilizando mucho ahora el ChatGPT, al final tienes que decirle las cosas, los requisitos se los tienes que dar. Y muy pocas veces, con la primera vez que le dices a ChatGPT o a Claude o a quien sea, hazme esto, te lo cuadra a la primera, porque siempre hay cosas que tiene que ir haciendo. Pues ahora la gente se va dando cuenta que lo de los requisitos, ojo, ¿eh? a ver, tienes que pensar también que, primero, el que define APIs, o sea, también es interesante. No es alguien de negocio, ¿vale? Es alguien que son técnicos, ¿vale? Y realmente definir una API es como definir una pantalla. Tiene mucho de negocio y poco de tecnología, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues al final, o tienes un perfil que ya mucho tiempo es muy senior y conoce el negocio muy bien y empaqueta bien la API, o tienes problemas porque es natural. Es decir, es como si yo pongo a un técnico que va a empezar en mi compañía a definir una pantalla. Pues es que no se conoce los procesos, no se conoce los negocios. Y es verdad que, bueno, yo en mi caso, que no sé si Rafa, que en esta vida he sido todo y he sido profesor de UX. O sea, Oh, pero, esta no la sabía yo. bueno, entonces me gusta mucho aplicar lo que es, vamos, lo que es filosofía UX. Que al final API First es igual que hacer un prototipo de pantalla. Aplico además también los conceptos de usabilidad, ¿vale? Como de API usabilidad, es decir, y es verdad que al final es lo mismo. O sea, de hecho, está bastante bien, ¿eh? O sea,
Cuando yo le digo que un API es usable, utilizo los mismos conceptos que daban usabilidad en una pantalla. Entonces, quien entienda cómo se hace una pantalla, entiende lo que es una API, ¿vale? Simplemente es que lo estamos poniendo en muy bien, pero al final... Entonces, ahí se mezcla, ¿no? Y yo creo que el problema está en que creemos que es algo muy técnico y le dice, eso que lo diseñe el técnico. No, al final es que tienes razón. Aquí sin entrar mucho en detalle, tenemos que ver también el concepto de especialización. Es decir, al final, cuando nosotros empezábamos, que ya pintamos cana, tenemos unos cuantos añitos, ¿vale? Al final éramos en tu. No había especialización. O sea, tú eras front, back, diseño, UX, arquitecto, consultor. Full stack de todo. Que hacías de todo, ¿no? Entonces, es verdad que los que ya pintamos un poco más de canas, claro, tenemos un concepto end-to-end, no sé si voluntario o involuntariamente, ¿vale? Es decir, porque cuando empezábamos no había, o sea, tú te pegabas con el usuario final, diseñabas la pantalla, entonces la parte de especialización que las nuevas generaciones vienen de facto, porque es más complejo el sistema, por muchas cosas, ¿eh? Entonces les cuesta más ver el end-to-end, ¿vale? Entonces, perfiles como nosotros, posiblemente es mucho más fácil porque es que nacimos con el end-to-end porque no hay otra cosa. Entonces, si tú has estado o ves antes de una cadena, es más difícil proyectar la cadena, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que aparte de la dificultad de definir una API, las nuevas filosofías, por complejidad y por cosas que van más especializadas, es más difícil ver la cadena, ¿vale? Y un buen API owner necesita conocer la cadena, que se llama conocer funcionalmente, de inicio a fin, etcétera. Y ese tipo de cosas, pues bueno, al final cuestan un poquito más, pero bueno, que al final es más tiempo y conocer el negocio. Sí, yo quería volver un poco al tema API Ops y tal. Yo quería preguntarte sobre qué tipo de para que también el público conozca y tal, de qué herramientas hablamos y tecnologías hablamos cuando comentamos todo el tema de API Ops. O sea, sabemos que es parte de API First, parte de... Bueno, entiendo que aquí detrás hay muchas herramientas que hacen muchas cosas en todo el ciclo de vida de las apps, ¿no? A ver, al final hay dos partes. Uno es cualquier filosofía DevOps que lo que suele hacer por detrás, al final hay repositorios. Así que, ya sea GitLab, GitHub, Bitbucket o Azure DevOps, ¿vale? Que son los cuatro principales, ¿vale? Normalmente, al final, y luego cada una de las fases, ¿vale? Al final, lo que normalmente se define son fases, y cada una de las fases tienen tecnologías de referencia, que no quiere decir. Es la primera fase que normalmente definimos en una parte de API Ops, la parte de linter o de o guía de estilos, ¿vale? En algunos es lo mismo, es decir, utilizan, o sea, que puedes utilizar Spectra, puedes utilizar Sonar API, puedes utilizar Redocti, ¿vale? Es decir, hay diferentes linter y guía de estilos, y entre todas ellas, al final, el objetivo es claro, es validar la API, ¿vale? Ahora se han montado al carro, pues, los grandes, es decir, API ya ha puesto API Hub, Azure API Management ha puesto también su nuevo centro de mediación de APIs. VS2 tiene, igual que IBM, han montado también la parte de definición, y también está Apicurio, que ya que llamáis Apicurio. Apicurios de curiosos, no de apicurios. Yo solo te digo, me apunto a las APIs, el nombre, no te digo nada, o sea, nada Apicurio. Ahí te lo dejo, sí. En ese sentido, al final hay diferentes herramientas que te ayudan con la guía de estilos, ¿vale? Al final... Tienes que apuntarte a la lista Huawei. ¿Vale? Que nos han pasado una serie de cositas los compañeros de Huawei y la verdad es que la tenemos ahí escondida para un episodio y cuidado, cuidado. Sí, a ver, el Huawei lo conozco un poco menos, pero en Latinoamérica lo utilizamos bastante. Es decir, de hecho es uno de los cloud de referencia en Latinoamérica. Lo que pasa es que con la movida que tuvieron y tal, es verdad que tienen menos implantación. Pero es verdad que en Latinoamérica, ojo, que es uno de los grandes cloud. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. Y lo de al final es fases, ¿vale? Al final la primera fase siempre es variación, ¿vale? Según la herramienta, pues tendrás variación de guía estilos, linter, y luego a mí me gusta siempre hacer variación de definición de seguridad, ¿vale? Que es dentro de la variación de la definición, pues meter políticas de seguridad, ¿vale? Que no todas las herramientas lo tienen separado y muchas no lo tienen directamente y te tienes que explicar tú. Pero para mí son dos cosas. Sí. No, que mira, me va el pelo porque la siguiente pregunta era sobre temas de seguridad, porque si habéis seguido a los 2 episodios primeros, bueno, es un tema que a mí me preocupa mucho y tal, porque
que creo que es súper importante. Y quería preguntarte esto, al final, en términos de seguridad, o sea, ¿cómo influye la parte de API Ops o cómo podemos trabajar toda esta parte para poder proteger o monitorizar mejor las APIs, etcétera? Y ya con esto, ya te dejaré con Rafa, que creo que tiene alguna pregunta más también. No te preocupes. Es nuestro security man de cabecera. Bueno, soy persecutor, pero sí, en breve tendremos a alguien que nos hará una masterclass, yo creo. A ver, al final existe un triángulo que se llama la parte de API Security, ¿vale? En el cual es un triángulo puro y duro, ¿vale? Tú necesitas la seguridad basada en definición, se llama, la seguridad basada en despliegue, ¿vale? Que es donde vamos a mezclar definición con la parte de eso, y luego es el tiempo de ejecución, ¿vale? En API Ops se pueden trabajar las tres, de hecho se trabajan las tres. La primera basada en definición, definiendo reglas para que solamente con el OpenAPI ya puedas saber pues, que el IDE sea UID, todo este tipo de cosas. Y la segunda parte es en la validación, es decir, yo puedo generar pruebas, de hecho, API Quality, que es uno de los productos que llevamos, por ejemplo, genera pruebas. Y entonces te genera pues, todas las pruebas que tienes que hacer, de código de error, 200, 400, y luego comprueba que el desarrollador no solamente las genera, sino que las haya realmente tipeado, ¿vale? Es decir, que las haya... Ya, Eso es importante en el ciclo de vida de BIOS, ¿vale? O sea, es decir, en tiempo de que dejamos de despliegue, pues tienes que validar esquemas de salida, cabeceras, que cumples el contrato que tú has dicho que vas a cumplir, que devuelves cada uno de los códigos errores, ¿vale? Por eso la autogeneración en los ciclos de API Ops de pruebas con OpenAPI to Postman, con tecnologías similares, son muy importantes para poder realmente asegurarte de que en el fondo estás validando lo que tienes que validar. Y luego la tercera pata que se cubre, que es la parte de tiempo de ejecución, evidentemente en el ciclo de API Ops no estamos nunca en el tiempo de ejecución. Eso es importante entenderlo. Cuando estás ejecutando, tú ya has desplegado tu API, etcétera, ¿vale? Sin embargo, si tú has ejecutado el ciclo de API Ops, tienes dos partes, ¿vale? Las herramientas potentes, ¿vale? de API Ops, ¿vale? O podéis probar si queréis API Quality, genera una parte de seguridad propia. Es decir, coge el OpenAPI, por ejemplo, vas a URS2, genera el API.yaml, que es lo que se llama proyecto API, ¿vale? Es todo aquello que no es la API, sino todo lo que necesita un API Manager para desplegarse. Y entonces ya te genera WAU, te genera que solamente se ejecuten los endpoints, etcétera, ¿vale? Y luego todo eso se despliegue. Si lo has hecho bien en el ciclo, claro, tú ya no despliegas un OpenAPI perdido, sino unas API más todas las policies que tú has querido crear en torno a ese API, ¿vale? Y evidentemente lo despliegas. El tiempo de ejecución tú lo has preparado. Evidentemente, la herramienta de API normalmente es el que se ha encargado, es decir, ahí ya no tienes responsabilidad. Pero si lo has hecho bien en API Ops, has preparado todo muy bien para que realmente en ese ciclo funcione. Y luego, perfecto. hay una última parte que se está trabajando ahora mucho, que es la autogeneración de pruebas de pentesting, ¿vale? Eso es de lo que más... Díselo de Kia, díselo de Kia. Eso sí, es a partir de las pruebas funcionales hacer pruebas de pentesting, básicamente, porque no te da la vida para hacer pruebas de pentesting todos los días a todos tus endpoints, etcétera, y entonces por lo menos tener pequeñas pruebas, ¿vale? Y esa parte está chula, o sea, hacia al final se basan en hacer proxies, en obtener tus pruebas funcionales y las tener bien hechas todo el conjunto de llamadas, y a partir de ahí utilizar tecnología de ataque. Está bastante divertido, ¿eh? Yo creo que vamos a ir avanzando ahora. Perfecto, oye, pues pinta muy guay. Muchas gracias, Marco. Es muy interesante todo esto. Bueno, te dejo con Rafa que a ver con qué nos sale, que tiene algunas por ahí preparadas. Ya estamos. Resulta que siempre soy el polimano y el que siempre tiene que tapar la mano. Esa, ¿no? Bueno, He dicho que tenías debajo de una alfombra unas preguntillas también. Dale, tú dispara, no te preocupes. bueno, todo eso está muy bien, ¿vale? API Ops en la leche. Está en pañales, ¿eh? No lo digo. O sea, no vamos a pensar que esto está súper implantado, ¿eh? Pero, ¿cuáles son los principales beneficios que aporta esto a las organizaciones? Si yo ahora yo estoy en una empresa cualquiera y digo, mira, oye, voy a utilizar API Ops porque esto me va a facilitar esto. Es muy padre, es decir, hay dos puntos básicos. O sea, es decir, cualquiera que ha trabajado antes del API Ops, ¿vale? O sea, yo trabajaba en BVA, ¿vale? Y estaba dentro de la parte de APIs. Hace 10 años no había nada de esto. Era la persona que cogía, ¿vale? Al principio incluso no existía ni Ramen, ni Swagger, ni nada.
cogías un documento maravilloso, o bien lo definías tú o te viene definido y tú lo revisabas, ¿vale? La probabilidad de que eso estuviera bien y que yo fuera capaz de analizar bien todos los errores, etcétera, pues era un cero. O sea, es decir, yo con mi buena intención y mis ganas, pues le daba los consejos que podía, ¿vale? Entonces ya empezaba a definir los lenguajes de definición. Ya por lo menos ya no era un tocho de 200 hojas infumables, sino que ya empezaba a tener un cierto, pues, abstracción, etcétera, y era relativamente más fácil seguir leyendo, ¿vale? Pero no dejo de ser una persona, es decir, al final yo no puedo estar leyéndome todos los points, recursos, etcétera, ¿vale? Esto no está hecho realmente para que el equipo de gobierno de toda la vida siga revisando y revisando. O sea, la idea de esto es autogestión. Es decir, el diseñador se diseña, valida que con tu API esté bien diseñado, que cumples tu guía de estilos, que está bien esto, que me generan las pruebas que me han dicho que en la empresa hay que hacerlo con esta tecnología, que me ponen Monkey para empezar a hacer pruebas directamente, que me despliegan mi API Manager de test para que yo ya pueda empezar a probar seguridad, roles, scopes, etcétera, y lo hago yo, ¿no? O sea, la idea es que los equipos de gobierno evidentemente tienen un rol importante y lo van a seguir teniendo, ¿vale? Pero al final hay muchas APIs, las empresas es imposible que esté siempre en medio. Y entonces la idea de los ciclos de APIOps es como la idea que se hacía del desarrollador del DevOps. Es, oye, todo que se pueda variar, variarlo, ¿vale? Y luego ya al final, pues evidentemente siempre hay el arquitecto que le puede echar una hojilla o está el API Evangelist que le puede echar un ojo. Pero estaba claro, y eso sí que ha sido uno de los, yo siempre digo, empecé hablando de gobierno de APIs y acabé hablando de desgobierno de APIs. Es decir, o sea, tener en 4 personas centralizado cientos, miles de APIs, al final vamos, ni lo ven ni lo revisas, y, pues, no tiene sentido. Entonces, contratas, yo creo mucho en las herramientas de autogestión. Tú te lo validas, tienes su guía de estilos y al final prueba de error, hago ya validado según me dice la compañía, más o menos está bien, tiro para adelante. Eso al final, evidentemente, no es una panacea, ¿vale? O sea, es decir, sobre todo la parte de definición, de reutilización de componentes, etcétera, pero al menos ya te permite que el diseñador diseñe bien, tenga tu cumpla, ¿no? Entonces, para mí, la primera parte es esa y la segunda, que yo hacía es, puedo hacer API First, es decir, que al final API First bien hecho, pues mira, me gasto mucho más tiempo en el OpenAPI, pero tú ya me generas el arquetipo en .NET, me generas las pruebas, me lo despliegas automáticamente y entonces lo que pierdo en definir bien un OpenAPI, pues lo genero en otra cosa. Que eso, ¿vale? Yo siempre lo explico así en los cursos, eso, claro, es eso. Cuando alguien hace operaciones de algo mal documentado, el coste de cada operación es exactamente el mismo. O sea, o cada integración. Si tú vas a integrar un cliente de una API, el coste es siempre el mismo, porque está mal documentado. Si está bien documentado, tienes todo hecho, el coste es pequeñito. Al final es explicarle un par de campos, hacer unas pruebas, test operaciones. Y Bueno. Del mito de la documentación. En tu día a día te conectas a muchas APIs que no tienes a alguien para preguntarle. Es decir, tú te vas a conectar con la de Twitter, te vas a conectar con las de Azure API Management, ¿no? Con las de uso. Es decir, yo en mi día a día me conecto con muchísimas APIs que nadie me dice ni me explica si este campo es una cosa u otra. Que piense que están súper bien documentadas, seguramente no, pero más o menos están lo suficientemente documentadas para que yo no tenga que estar escribiendo, ¿vale? Es verdad que hay una filosofía muy mala en la cual nos hemos acostumbrado a preguntar, es decir, tiene que estar al revés, es decir, si al final tú cuando te vas a integrar con, joder, yo utilizo la API de Redmine, utilizo la API de Jira, utilizo muchas APIs que no sean lo mejor documentado, pero yo no le pregunto a nadie ni tienen casi coste de soporte, ¿vale? En las grandes organizaciones, no sé por qué, o bien lo documentamos bien, o bien muchas veces, pues yo sé, nos da mucho por preguntar. Y eso o sea, nadie lo cuantifica, pero si cuantificas en las horas de soporte, de respuestas, etcétera, pues eso es un dineral, ¿eh? O sea, yo he sido un equipo de esos. Yo en BVA era un equipo de Una esos. locura, Y una es locura. un coste de la leche. Entonces, yo creo que, no, entonces yo creo que en ese sentido, bajo mi punto de vista, no necesitas la panacea de documentación, pero es que en el día a día utilizas muchísimas APIs autodocumentadas que no necesitas en ningún momento preguntar a nadie. Entonces, no están bien, pero tampoco me parece que estén tan mal, ¿no? Ujú. Ahora que comentabas BBVA, etcétera, yo aquí una de las cosas que te pediría es, si puedes, igual es top secret y no se puede decir, eh,
La pregunta es que, bueno, queríamos que nos pusieras ejemplos de casos de éxito donde API Ops ha triunfado. Mira, empezando por el VBA, es decir, que... No esperaba menos, no esperaba menos. O sea, es decir, el primer ciclo de API testing que implementamos en el VBA, o sea, hace 10 años con SAP UI, ¿vale? Los desarrolladores de APIs, o sea, los desarrolladores en general, se probaban con ciclos de API Ops, para que lo tengas en cuenta. Evidentemente no era tan elaborado como el de ahora, pero estaba bastante bien, ¿vale? Te puedo decir, yo sé, seguro Rimac, que implementamos nosotros en su día el ciclo de API Ops, también me parece bastante bien implementado, ¿vale? Seguro Sura también me gustó mucho, que es una Sura mexicana. Y en general, o sea, conozco bastantes. O sea, es decir, no todos los que he implementado se están utilizando. No te voy a decir que clientes no creo que están bien implementados, ¿vale? Pero yo creo que te diría un 50-50, es decir, y cada vez lo veo más. Es decir, al final cada vez veo que la gente le da más interés, ¿vale? O sea, en mi caso, os lo digo porque además tengo una herramienta de API Low Code, es decir, que sé quién nos llega a nosotros, quién quiere generar, o sea, quién quiere dar una forma a empujar, y en esa parte lo digo, o sea, cada vez veo más que la gente quiere, yo lo digo, o sea, un gran banco de Latinoamérica me decía, Marco, si vosotros lo vais a hacer, analízalo y mira a ver si lo podemos implantar, porque al final empieza a ser un poco commodity, ¿vale? Entonces los steps empiezan a ser muy commodities, y en ese sentido creo, bajo mi punto de vista, que cada vez se usa más y bien. O sea, es decir, evidentemente siempre habrá fallos. O sea, esto es como un microservicio, llevas haciendo ciclos de DevOps toda la vida y siempre hay fallos, es decir, y siempre hay capacidad de mejora. Pero yo creo que ya se está llegando a unos niveles bastante buenos. O sea, lo veo día a día y creo que ya empieza, o sea, esto empieza ya a ser serio y para mí empezar a tener madurez. Cuando dices serio, Esto dices hace 2 años. complejo. A mí no me parece. Eso es. ¿Vale? Antes era, o sea, antes le decías, montala en un repositorio. O sea, ¿tú sabes lo que he discutido yo por decir que la API tiene que ir en un repositorio? No, claro, yo soy consultor, entonces parece una chorrada. Y además, ¿esto por qué va a ir a un repositorio? Yo conozco a dos ratitas que tuvieron la misma conversación hace casi 5 años o 6 en una entidad financiera, a teléfono. Ah, no, Sí. a ver, es que evangelizado y ahora, vamos, ahora nadie se... Ah, sí, sí, claro, tiene su propia API y tal. Ahora evangelizo, si el proyecto API tiene que estar junto con la API y estas cosas, y todavía hay cosas que evangelizar y este tipo de cosas, pero bueno, ya se entiende que, uno, que no se debe definir en los API managers, sino que hay que hacer CI/CD igual, ¿vale? Que eso el API Ops también lo fomenta mucho, ¿vale? O sea, que eso parece una chorrada, pero hace 5 años, o sea, lo más habitual es que tú desplegabas a mano en cualquier API Manager. O sea, y es así. Te puedo decir IBM, te puedo decir... Miso todavía no está tan de esto, pero te puedo decir US2. O sea, te puedo decir muchos API Managers que era muy habitual desplegar en mano, etcétera. El ciclo API Ops, una de las cosas que fomenta muchísimo es que no despliegues a mano, y lo despliegues directamente desde tu repositorio. La flor de las gracias. Claro, pero hoy en día todavía muchísimas compañías que despliegan a mano, ¿eh? O sea, que tampoco lo vemos. Sí que es verdad que por lo menos hay gente que despliega en no productivos y por lo menos ya se ha implementado un poco el ciclo de vida y pasa a producción. O sea, es decir, que no es todo ya manual 100%, pero yo puedo asegurar que todavía hay mucho recorrido, pero que el ciclo API Ops está empujando a que al final la definición e incluso la parte de proyecto, ¿vale? Que eso costaba que la gente entendiese que el API Pro, y es decir, yo sé, el código API estuviera en tu repositorio, o sea, que el API.yaml de uso estuviera en tu repositorio, o sea, que el repositorio de código de mi uso estuviera en tu repositorio, todo ese tipo de cosas, y tú desplegases desde local hacia donde fuera. Eso yo creo que casi todo el mundo ya lo tiene, y evidentemente hay margen de mejora, pero Oye, una cosa, ahora que comentabas, igual me salgo un poco del tema, pero bueno, y del guión, pero bueno, hace unos episodios atrás estamos hablando ahora de los API managers y tal, y nos estamos dando cuenta que cada vez más se están añadiendo los IA gateways. ONG lo estoy probando hace unos episodios, WSO2 soy consciente de que también hay una versión ahora en la parte SaaS que también te lo hace. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas de los IA gateways? a ver, lo primero es que Pueden no pensar, ¿eh? Pueden no pensar, ¿eh? ah, tú piensa que yo defino arquitecturas de IA en APIs, en compañías, es decir, que es uno de mis trabajos día a día, ¿vale? Para que tengas un poco en cuenta. Ujú. Uno es, hay mucho chao chao,
Es decir, o sea, el 80% del mercado no tiene una aproximación real de lo que es un IA Gateway, ¿vale? Es decir, para mí la mejor aproximación que he visto es la de Kong, eso sí que lo reconozco, es decir, al menos Estamos de acuerdo. en modo diseño, es decir, no, tiene que mejorar, pero tú lo ves, o sea, al final que lo que le tienes que pedir a una Gateway, ¿vale? La de MuleSoft no está nada mal, ¿vale? Y yo sé que el resto están ya, o sea, quiero decir que en los próximos 6 meses vamos a tener una competencia por lo menos de arquitectura de APIs en IA un poco más o menos más decente, ¿vale? Es decir, en los cuales pues los prompts van a estar predefinidos o va a haber mucho Ya están. El de Kong ya está. Sí, pero eso es en el COG, pero tú vete, piensa que yo trabajo con todos los, o sea, estoy certificado en casi todos los API Managers, trabajo con casi todos y todavía no tienen de todos lo mismo, pero lo que ha definido con en ese sentido está bien, o sea, tienes tu prompt para introducir, tienes tu sanitize, que eso es interesante, de que no digas palabrotas o no te insulte o no recomiende cosas de la competencia. Ese tipo de cosas que además no se corta, es decir, lo hacen como un auto de Dasur, o sea, es decir, y además te lo ponen y están muy bien diseñados, es decir, y también conozco el resto de API Manager y sé que están haciendo cosas similares que llegarán en breve y van a ser igual o más potentes, ¿vale? Simplemente es que de verdad que Pero como pieza de software tiene mucho sentido, ¿eh? a ver, a mí me parece que tener a toda mi organización, pero esto es por naturaleza, es decir, es como el API de notificaciones, el API de documentos, etcétera. Tener a cualquier producto de toda mi organización conectándose directamente a las APIs de IA de cualquier vendor, yo no lo veo, ¿vale? Por dos cosas. Una es Precisamente por eso. porque no, o sea, porque tienes notificaciones y luego porque hay una parte muy buena bueno, nosotros trabajamos con los vendors principales y es que no hay algoritmo bueno o no hay algoritmo malo, me explico, es decir, para cada caso de uso, ¿vale? Por lo menos los ingenieros de IA, es o mis ingenieros de IA lo suelen hacer, prueban varios vendors, varios algoritmos, hasta que dan con el que, por su entrenamiento, funcionan mejor para ese caso de uso, ¿vale? Entonces, no creo que vayamos a una tecnología de IA de monovendor, ¿vale? Creo que se va a mantener y casi seguro va a ser por muchísimo tiempo un multivendor, ¿vale? Al final, según tu caso de uso, vas a utilizar uno u otro, ¿vale? Y tampoco veo publicando Bedrock para unos, Gemini para otros. O sea, al final lo que tienes es, tú tienes que, igual que has hecho con otro API de arquitectura, o sea, al final no tiene misterios, tienes que definir tu API de IA para que toda la organización se acceda evidentemente como en notificaciones. Es decir, tienes que hacer tus variaciones de entrada y tus variaciones de salida, como la que has hecho para documento, la que has hecho para envío de SMS, notificaciones email, que todo el mundo se la ha hecho y la tiene, ¿vale? Y en este caso, pues las empresas un poco serias lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo los vendors? Facilitarte. Vale, hay algunos que están más maduros, otros en camino y otros, o sea, breve, porque al final, a ver, va a ser una A, B y C, va a ser variaciones de blond de entrada, para que tampoco sea súper abierto y que cualquiera te pueda preguntar a lo loco. Aplicar las transformaciones que necesites en cada momento con el LLM que necesites. Entonces vamos, a mí me parece que está, exceptuando algún vendor, está muy en pañales, pero es verdad que sí que conozco todos porque me pego con todos y al final creo que en ese sentido sí que están evolucionando y lo digo. Y sí que la arquitectura va a ser la que ha diseñado con, va a ser la que está o implementa casi todos porque está bien diseñada, aún no tiene, está bien acoplada y además tampoco es súper compleja, o sea, tampoco ha hecho un arco de No, no, compleja no es. No, eso es. compleja no es nada. Lo que pasa es que canaliza todo por un gateway. Y es sentido común. O sea, lo que pasa es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, la gente dice, bueno, utiliza directamente Gemini. Muy bien, pues cuando tengas un coste horrorífico, ya vendrás a venga, no sé qué, venga, venga. Por ejemplo, para código utiliza Cloud. Vale, Cloud está muy, muy bien. Menos cuando te cambia el modelo cuando le da la gana. Pero bueno, esos son. Al final, si te digo, al final, como otros servicios de organización, la IA tiene que ser un servicio de organización en el cual tenga que estar un poco controlado, los prompts tienen que estar un poco controlados y lo que sale tiene que estar muy controlado, ¿vale? De hecho, es más importante controlar la salida y que no diga barbaridades o que diga, yo qué sé, tu empresa es una puta mierda o este tipo de cosas. Y la verdad es que, o sea, no es un esquema muy difícil, pero sí que es bueno el que tengamos en cuenta que hay que hacerlo y lo digo. O sea, nosotros, es lo que decíamos, nosotros somos una empresa, Plaza Piso es una empresa muy extraña.
Entonces, ellos, por ejemplo, solo se han especializado en IA para arquitectura de desarrolladores. Entonces, lo que trabajan es puesto de desarrollador, IA para mejorar documento, comentar y evaluar proyectos, IA para definir esta arquitectura que estamos hablando, y IA de soporte de documentación de arquitectura, soporte de usuarios. Ese tipo de cosas, Por Dios. al final es lo que hacemos. Joder. Somos así de raros. Sí, sí, sí. Es- Cuando llegue la AGI, igual todo eso se va a freír puñetas, pero bueno, ojo, cuidado que es. Cuidado que es. A ver, mira, en tecnología cada año hay una moda. Ya veremos el año que viene y ya veremos. O sea, yo no. Esas. Oye, yo creo que nos han quedado un huevo de preguntas Sí. en el tintero, pero yo sé que Marco tiene un curso. Voy a echar la bronca. El profesor llegue tarde, no está bien visto. Vamos a liberarlo, ¿no? O yo lo liberaría. Vamos a liberarlo. Yo creo yo creo que nos da para un segundo día, ¿eh? De aquí unos episodios, porque Marco tiene mucho que explicarnos. Ya sabes, Marco, que esta es tu casa. Cuando me eche mi mujer, no Igual. recordaré. Han dicho que explicar, ¿verdad? Ya sabes. Exacto. Bueno, la verdad es que igual que tú nos has abierto el plan en todas tus historias y tal, ya sabes, aquí tienes. Yo quiero ser como la tarjeta de hormiguero. Quiero que me deis la platino. Platinum. Pero, escucha. Y entonces yo me puedo autoinvitar. O que llegar a Venga. ese camino. Venga, va, pues esa ya la tienes. Esa ya la tienes por historia. O sea, cuando quieras te autoinvitas. Cada vez que tenga que presentar algo, yo llamo y digo, ahora ya estoy realmente... Exacto. Venga, va. Esto, Más un día os contaré porque no creía tanto en la parte de IA. Entonces, algún día os lo cuento. venga, pues es muy interesante porque estamos teniendo unas charlas sobre todo esto. Nada, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Ya sabéis, cuando necesitéis cualquier cosilla, de otra cosa no, pero de APIs y cloud, es que es mi especialidad. Pues, bueno, pues hasta pronto, Marco. Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Alex, pues por fin no hemos deshecho de él. No veas cómo casca, ¿no? Ya, hombre, no, siempre aporta y siempre realmente te da la visión de muchas cosas. Como él está metido en tantas empresas y líos y charlas y aquí y allá, que no para quieto nunca, pues realmente tiene una visión y siempre tiene muchas cosas que contar, la verdad. Eso sí que es así. O sea, hemos hecho un resumen de todo, hemos tenido debate, hemos visto su definición de API Ops. Si yo me tengo que quedar con destacar algo que, ojo, que igual le ponemos el título así al episodio esta vez, me ha gustado, aunque no lo comparto al 100%, el hecho cuando dice que diseñar una API es como diseñar una pantalla. Entonces, mira, me voy a quedar con esa frase, ¿vale? Porque dice, mira, yo antes había sido UX y diseñaba la pantalla y tal, y si sé diseñar pantallas, sé diseñar APIs. Sí, no, porque hay que desacoplar un poco todo esto, que tú y yo creo que hemos tenido unas cuantas guerras con todo Bueno, esto. tú dile a dile a un UX que diseñe una API, ¿vale? Entonces, bueno, ahí, O sea, no, pero el símil, la metáfora está. sí, hay que pillar por dónde va. Y yo creo que sí, que en parte tienes razón porque oye, vas a acabar pintando en la pantalla igual con un API, piensa todas las piezas que tienes en esa pantalla. Entonces ¿cómo vas a definir esa API allí? Y yo creo que la metáfora va por aquí. Pero realmente yo creo, y creo que tú también, porque los hemos peleado muchas veces con mucha gente, la gracia está en desacoplar todo esto y hacerlo multicanal o como le digamos, ¿no? O sea, que realmente seas un poco agnóstico a la pantalla como tal y realmente hacer un buen diseño de API es intentar meter todos los parámetros y todo lo que puedas llegar a necesitar para esa pantalla o para otras cosas. Sí, al final, en otro episodio, que esto da para mucho, ya lo sabemos, veremos que hay diferentes tipos de APIs, ¿no? Tenemos la que tú estás indicando, que es un backend for frontend, ¿vale? Que al final lo que estás haciendo es que la gente se prepare, sobre todo para aplicaciones móviles y para frontales, se preparen su API para que solo de una sola request te venga toda la información. No vamos a entrar en debate, ya tocará.
Y luego ahí están las otras, están las más, digamos, mejores entidades y tal. Entonces, bueno, pues ya entraremos en ese mundo del diseño, supongo, en otro día. Pero bueno, yo creo que ha quedado una buena charla. Creo que hemos aprendido bastante. Sí, yo creo que está bien también. A mí me gustaría saltar un tema de porque tú lees API Ops y lo primero que te da la cabeza es DevOps, ¿no? Que al final es. Y sí que es verdad que está bien ver la visión que se tiene desde estas dos vertientes, ¿vale? Que al final es de todo el ciclo de vida de las APIs, esto de API Ops, ¿vale? Desde que le diseñas hasta el monitoreo, el versionado, cómo colaboras con otros equipos, cómo la despliegas, cómo... Es mega complejo todo esto. Y bueno, pero al final el resultado es que si no lo haces así te puedes morir de ascos. O porque o creas un ejército de minions que vayan mirando por ahí. Soy muy fan de los minions. Al final la vida está llena de minions, como sabes. Ya te digo. No puedes tener una mega empresa y tener, pues yo qué sé, 20 API designers ahí diseñando y poniendo sellos a las APIs porque cumplen el libro blanco, etcétera, etcétera. Al final, bueno, yo creo que hay que enriquecer todo esto. Hay que enriquecer, hay que crecer y no quedarse así, porque si no, cualquier día esto, un agente IA va a sustituir. Para reemplazarnos a todos. Pues, Entonces, para reemplazar a todos los minions. sí, ya te digo. Bueno, Alex, pues yo creo que podemos cerrar el episodio de hoy. Creo que ha estado súper bien y igual nos hemos ido un poco de tiempo, como casi siempre. Seguro. Pero- Cada vez nos vamos más, pero bueno, forma parte de la idiosincrasia de las ratitas epicuriosas. Ya te digo. Cada día somos más curiosos. Ahí está. Y cada día somos más los curiosos que se conectan para escucharnos. Así que si alguno tiene alguna historia interesante que quiere contarnos o quiere hacernos alguna pregunta, pues bueno, en las notas del programa dejamos nuestro correo electrónico para que nos podáis dejar consultas o dudas que podáis tener en cualquier momento, ¿no, Alex? Correcto. Y si no, por LinkedIn, estamos siempre los dos. Cualquier cosa nos escribís y mensajes o lo que sea. Y nada, estamos abiertos a todo, la verdad. Muy bien. Oye, pues nada, pues nos vemos en el Venga. siguiente episodio. Nos vemos. Hasta luego.